características peculiares que deben ser conocidas por nosotros en el ámbito de la infectología y porque alguna vez nos vamos a encontrar con el diagnóstico diferencial de estos procesos que debemos hacer tanto en adultos como en niños. También en adultos como en niños estas enfermedades se producen porque son más o menos prácticamente son de distribución mundial, ¿ya? Entonces, mononucleosis infecciosa es una enfermedad producida por el virus de Epstein-Barr. Se llamaba fiebre ganglionar hace muchos años, hace 200 años atrás casi, se llamaba una fiebre ganglionar. Entonces, el doctor Filatov en 1885 le dio el nombre de síndrome de mononucleosis infecciosa por las características que tenían las células y por las características que tenía la infección, que se podía contagiar. Posteriormente, Pfeiffer le dio otro nombre, le dio fiebre ganglionar. ¿Por qué? Porque tenía ganglios, se tocaban ganglios en el cuello. Spruin también le dio el nombre de mononucleosis infecciosa por el mismo motivo del crecimiento celular de los linfocitos. Y Paul Bunel en 1932, encontró que había una respuesta de anticuerpos heterófilos a la presencia de la enfermedad. Epstein y Barr le dieron el nombre de virus de Epstein-Barr, que se relacionó por fin con Henle en 68 con la mononucleosis infecciosa. Entonces, esta enfermedad es una infección que tiene una importancia porque está detectada, este virus está detectado en líneas celulares de linfomas de Burkitt. El linfoma de Burkitt es una neoplasia, es un tumor, es un linfoma, ¿no es cierto?, que tiene ciertas características peculiares que vamos a ver en clases posteriores, pero que el linfoma es un tumor que se ve en muchos grupos raciales, inclusive de la África ecuatorial, y también en grupos hispanos. También la llamaron fiebre ganglionar por los diversos trastornos linfoproliferativos, entre estos la neumonía intersticial linfocítica en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, los que tienen VIH. Además, se encontró también este tipo de células este tipo de virus en sujetos que tenían carcinoma nasofaríngeo. Y entonces, además, esa relación de linfoma de Hodgkin también se estableció con Muller recientemente. Entonces, lo interesante entonces de este virus es que puede relacionarse con procesos de inmunocompromiso, que son linfomas, que son carcinomas, y además es un proceso infeccioso de distribución mundial. Frecuentemente se puede ver esta enfermedad en niños mayores y adolescentes. Hay una triada clásica: fiebre, adenopatía y decaimiento. El agente viral es un virus herpético, es un proceso inaparente en lactantes y niños pequeños, pero eso no significa que no se puedan infectar. Se transmite por secreción orosalivar y beso. Principalmente esa es la forma de transmisión, por la saliva. Entonces, se dice que es una enfermedad de adolescentes y jóvenes, ¿no es cierto? Y se ha determinado que 50 a 90% de la población adulta tiene anticuerpos positivos, es decir, que la enfermedad puede pasar absolutamente desapercibida y que ya serológicamente gran cantidad de la población mundial está con anticuerpos, una reacción a la presencia de la infección del virus, que es miembro de la familia de los herpes viridae, igual que como el herpes simple, como la varicela, como el citomegalovirus, tienen las mismas características de familia. Es un herpes virus linfotrópico, es decir, que se localiza y se produce las reacciones inflamatorias celulares en el sistema linfático, en los ganglios linfáticos, también puede ser en el vaso, ¿no? Y ataca a los linfocitos B. El virus se localiza en los linfocitos B, estableciendo una infección latente en estos linfocitos.
y es un virus de doble cadena. Tiene doble hebra de ADN dentro de una cápsula icosaedral. Es un icosaedro su cápsula. Entonces, está formada por capsómeros, pues, son microcorpúsculos que son en número de 262, formando un icosaedro, y fácilmente el virus está además constituido por una membrana externa de glicoproteínas, tiene proteínas del tegumento, y en el interior de esto está la cápsula icosaedral que trae el ADN y el RNA del virus para replicación. Entonces, este virus tiene esas características, infecta al linfocito B, los antígenos son varios los que se presentan como parte de la infección del virus, el antígeno M, el B, el nuclear, el difuso, en fin, y todos pueden ser detectados por inmunofluorescencia indirecta y otras pruebas por ejemplo, la determinación de células polifuncionales T, que es otra prueba que también se hace así, ¿no? Una prueba para ver los linfocitos polifuncionales T. Entonces, estas pruebas dan la serología positiva de este virus. Crece en tejido ganglionar, infiltra los mononucleares en vaso, ganglios y otros tejidos, con reconocimiento de antígenos por linfocitos transformados en atípicos, que son linfocitos T, pero los gérmenes, o sea, los virus, se localizan en los linfocitos B. El virus de Epstein-Barr ya es una infección prevalente. Parece que hay 95% de la población de adultos es portador asintomático, transmisión vía saliva, implicado también en la etiología de algunos tumores. Hemos dicho el linfoma, el carcinoma, la enfermedad de Hodgkin y el linfoma de células B en inmunodeprimidos. La patología muestra tejido ganglionar en crecimiento, hay hiperplasia de los ganglios, o sea, hiperplasia linfonodal de los ganglios en crecimiento esplénico, hay hiperplasia linfonodal faríngea, o sea, los nódulos del círculo linfático de Waldeyer están inflamados, crecidos, ¿no? Y se puede ver esa hiperplasia en las amígdalas, en la faringe, en la retrofaringe, y también se puede ver en adenoides y también en la base de la lengua. La histopatología, infiltración mononuclear sistémica inespecífica. Los linfocitos atípicos son anticuerpos detectados por linfocitos T que reaccionan y van creciendo, y los linfocitos B que son infectados por el citomegalovirus. En realidad, la reacción inflamatoria de defensa y de destrucción es la elaborada por los linfocitos T, que los linfocitos B no, porque estos están infectados y muchas veces son lisados o destruidos por la acción del virus, y que pasa a otros linfocitos B, y en cambio los linfocitos T son linfocitos T reaccionales, ¿no? Pues la infección directa del epitelio orofaringe y de glándulas salivales está dada con la infección de linfocitos B, diseminación sanguínea, y los linfocitos B en la superficie tienen receptores de virus de Epstein-Barr. El CD21, en tanto que está en los linfocitos B, como lo está en las células epiteliales de la estructura histológica de la mucosa. Entonces hay una proliferación de linfocitos B más linfocitos T reactivos con hiperplasia de tejido linfático, y el reservorio para el virus son los linfocitos B memoria. Entonces hay una actividad de infección sobre los linfocitos B y las células epiteliales, y una reacción que algunas veces es lítica y puede destruir al virus con destrucción de las células que lo captan, y habitualmente eso no sucede, sino que el virus se localiza en los linfocitos B y en las células epiteliales,
donde queda prácticamente infectando en forma latente o en forma permanente esas células. Entonces hay ese mecanismo desde la captación por los epitelios, la reacción sobre los linfocitos, la infección sobre los linfocitos B y luego la reacción de los linfocitos T, ¿no es cierto? Y el proceso de infección de los linfocitos B y la reactivación del proceso con liberación de estas células linfocitarias que en los epitelios van liberando a nivel de la saliva a los virus, ya nuevos viriones, y esos virus llegan al epitelio nuevamente e infectan a otras personas. Es un mecanismo bastante sencillo y bastante efectivo en cuanto a la supervivencia del virus. Tiene muchos antígenos que son antígeno de membrana, de cápside, nuclear, antígeno temprano, en fin, antígeno de componente difuso, antígeno de componente restringido, y todos detectados por inmunofluorescencia y neutralización viral. En la etiopatogenia el proceso puede ser que estos anticuerpos estén ausentes en sujetos que no han padecido la enfermedad, aparecen durante la enfermedad y persisten años después de esta. O sea, el sujeto que no tiene anticuerpos está sano, no padeció la enfermedad. El sujeto que tiene una infección clínica puede tener anticuerpos ausentes y la infección clínica no se presentará o no se representará si hay anticuerpos presentes. Y la infección latente que hemos mencionado, con secreciones, con virus de TMAR negativo, pero en las secreciones se encuentra el virus, muchos meses, y son linfocitos con genomas y anticuerpos de virus de Epstein-Barr que son, digamos, destruidos, y estos virus, nuevos viriones salen a infectar al nivel de la saliva. Entonces, los linfocitos cultivados de pacientes que tuvieron mononucleosis infecciosa forman líneas celulares continuas, in vitro, que contienen estos genomas. Entonces, es importante esa predisposición del virus a infectar fácilmente a nuevos linfocitos y mantenerlos en líneas si se hace un laboratorio especial y experimental de estos virus. Estos virus permiten que los linfocitos B permanezcan en generaciones prácticamente inmortales. Entonces, es interesante este fenómeno porque así se podría saber cuál es la génesis de las enfermedades neoclásicas, la etiopatogenia más que todo, ¿no? Entonces, los anticuerpos de mononucleosis infecciosa son anticuerpos heterófilos de Paul Bunel. Paul Bunel es un autor que ha descubierto estos anticuerpos heterófilos y en 80-85% se detecta que estos están positivos, tanto en jóvenes como en adultos, y en el 50% de niños menores de 5 años. ¿No? Entonces son inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas M de cápside y antígeno de núcleo también, que están presentes como anticuerpos de la mononucleosis infecciosa como respuesta a los antígenos IgG, IgM del virus. Clínicamente, el paciente tiene un periodo de incubación de 4 a 10 semanas, inclusive más de 6 semanas. Tiene un periodo prodrómico de 1 o 2 semanas, con astenia, anorexia, dolor muscular, inclusive articular. Y el cuadro de infección típica de 2 a 4 semanas, dura 2 a 4 semanas, tiene su triada, ¿no? Es decir, la triada que decíamos, fiebre, faringitis y adenopatías. Esa es la verdadera triada clínica, ¿no es cierto? Decíamos decaimiento, pero realmente la triada es fiebre, faringitis y adenopatías. Fiebre persistente de 10 a 14 días en un sujeto joven, faringitis intensa con odinofagia y exudado faríngeo, en amígdalas,
que parece una amigdalitis purulenta, y adenomegalias cervicales posteriores y retroauriculares. También sirven para hacer diagnóstico de otros procesos que producen hiperplasia linfonodal. Otros síntomas pues, son la hepatomegalia, la esplenomegalia, el exantema maculopapular y entonces el problema del diagnóstico se establece siempre en base a la clínica del paciente, con fiebre, fatiga, dolor de garganta, adenopatías. El periodo de incubación, hemos dicho, es un periodo que puede comenzar después de la incubación abruptamente o insidiosamente, con estado catarral, fiebre, escalofríos, decaimiento, linfadenopatías, dolor severo de garganta. Es extremadamente variable en sus manifestaciones según sujetos y en la severidad de la duración, puede durar hasta 4 semanas. En chicos pequeños habitualmente la enfermedad es leve, en adultos es más severa y tiene curso más accidentado. La fiebre puede llegar a más de 39 grados y gradualmente cae en lisis en un periodo variable de alrededor de 6 a 7 días. Y en casos graves puede ser más alta y entonces dura hasta 2 o 3 semanas. Los chicos tienen menor grado de fiebre cuando son más pequeños y inclusive pueden estar febriles. La linfadenopatía, al inicio de la enfermedad, los nódulos linfáticos crecen rápidamente, tamaños 1 a 4 centímetros, pueden ser de consistencia dura, firme, y los síntomas dependen del sitio donde se encuentren. Pero frecuentemente se involucra el grupo cervical, o sea, ganglios del cuello. Aunque cualquier cadena ganglionar puede estar implicada. También puede haber adenopatías iliares pulmonares, que pueden ser confundidas con tuberculosis. La adenopatía mesentérica también puede simular un cuadro de dolor abdominal agudo, una apendicitis, y las adenopatías van regresionando poco a poco después del tiempo de unas 2 semanas. Entonces, esta es una fotografía de las amígdalas. Vean que son amígdalas purulentas. Igualmente vemos adenopatías. Y puede haber un exantema, o sea, un exantema maculopapular, muchas veces polimorfo. Y lo interesante de la garganta es esa garganta, que es un síntoma cardinal, amígdalas enrojecidas, agrandadas, con exudado purulento, membrana blanca. En 5 a 6 días desaparecen. Y la linfadenopatía está también con otro signo característico. Sin embargo, hay otros signos más, aparte del malestar, el exantema, las amígdalas, el problema de la palpación del vaso, esplenomegalia. La esplenomegalia puede ser en 75% de los pacientes se detecta esplenomegalia. Y una complicación gravísima puede ser que se puede el vaso romper espontáneamente y, lógicamente, esto es muy grave porque va a producir un hemoperitoneo y el paciente va a necesitar una cirugía de urgencia. Puede ser mortal. Y esa esplenomegalia puede durar hasta 6 meses después del proceso agudo. Entonces, la esplenomegalia es también es un signo característico de la enfermedad en 3 de cada 4 pacientes. La triada de adenopatía, o sea, linfadenopatía, esplenomegalia y el exudado faríngeo en un paciente que tiene fiebre es característica del proceso, pero no es patognomónica, o sea, no es definitivamente encontrada en esta sola enfermedad. El paciente también puede tener hepatitis. La hepatitis se manifiesta con ictericia, aumento de las
enzimas de la transaminasa glutámico salacético y pirúvica, y también un aumento de las bilirrubinas. Entonces, esto nos dará una ictericia franca. Y la hepatitis se hace clínicamente evidente. También el exantema, que es el exantema como manifestación cutánea en un 15% de los pacientes, es el exantema maculopapular, similar al ras de la rubeola, pero también puede tener una forma de escarlatina o escarlatiniforme, o hemorrágico, como urticaria o nodular, y especialmente se ve este exantema en personas que por la misma razón febril se ha pensado que tenía amigdalitis pultácea y les han puesto penicilina, entonces puede ser que también esa sea una reacción relacionada con el proceso viral que acompañe como exantema, un exantema más o menos alérgico o reactivo de la aplicación de penicilina. También puede haber en algunos pacientes un problema respiratorio con tos y una neumonitis. Un porcentaje sumamente bajo puede desarrollar una neumonitis con radiografía muy dificultosa de determinar la presencia de una neumonía típica, ¿no? Parece una neumonía típica, pero está también producida por la mononucleosis, ¿no? Entonces, esos son los procesos que acompañan a la enfermedad. Entonces, clínicamente, casi hasta 14, 16, hasta 20 días inclusive en incubación, comienzo súbito o insidioso, ya saben, con estado fiebre, estado catarral, la adenopatía, la inflamación de las amígdalas y la garganta, y problemas como neumonitis y esplenomegalia. El virus de Epstein-Barr de la mononucleosis infecciosa pues, tiene una biometría hemática característica con leucocitosis y hay predominio de los linfocitos. Esos linfocitos tienen un aspecto característico grandes, de ojos de búho, son linfocitos atípicos grandes y se llaman células de Downey. Entonces, la biometría hemática muestra aumento absoluto de linfocitos atípicos, llamados células de Downey. Estos son grandes en tamaño y forma, y el número de glóbulos blancos puede aumentar también durante la primera semana. Inclusive puede comenzar como leucopenia, luego subir a leucocitosis, predominantemente linfocitaria, y los linfocitos no son específicos de la mononucleosis, pueden ser observados en otras enfermedades virales también, la hepatitis, la rubeola, la neumonía típica, la rinitis alérgica, el asma y otras enfermedades. Pero lo importante de esto es que los linfocitos que son anormales, son atípicos, son más del 10% del conteo. Eso diferencia a esta enfermedad de las otras linfocitosis atípicas. Entonces, los leucocitos con predominio de linfocitos y las células de Downey son signos de la enfermedad. Inversión del cociente CD4, CD8, con aumento de los CD8 reactivos frente a antígenos virales. Puede haber trombocitopenia, o sea, tendencia a caída de las plaquetas. Y además puede haber una disfunción hepática con aumento de las transaminasas, de la deshidrogenasa láctica y la fosfatasa alcalina. Entonces, el diagnóstico lógicamente será a través del perfil serológico, ¿no es cierto?, como lo es en muchas enfermedades virales, ¿no? Habrá la posibilidad de hacer una búsqueda de anticuerpos heterófilos con la prueba de Paul-Bunel u otros estudios como monotest de anticuerpos heterófilos, reacción de Paul-Bunel, la biometría hemática ya es característica y todo lo que hemos hablado sobre la función hepática también. El BDRL puede ser, BDRL que sirve para sífilis puede ser falso positivo en estos pacientes.
Entonces, la prueba de Pol-Bunel es la prueba serológica más específica y sensible para el diagnóstico de la infección por virus de Epstein-Barr. Estos anticuerpos aparecen a las 2 semanas de infección y persisten hasta 8 o 2 semanas, inclusive un año después de la infección. En la primera semana, 40% son positivos y en las siguientes semanas el 80 o 90% se tornan positivos en el grupo de los pacientes. Entonces, hay diversos estudios serológicos, anticuerpos frente a antígenos de la cápside viral, antígenos tempranos, antígenos nucleares de virus de Epstein-Barr, y estos persistirán por toda la vida. Como ven en ese gráfico, el EBNA persistirá después del proceso de la infección aguda y en la convalescencia se mantiene elevado, entonces se puede determinar la presencia epidemiológica del proceso en la población que es digamos, investigada, y encontramos que hay 80-90% de esa reacción anticuerpo presente, ¿no es cierto? Entonces, el diagnóstico de laboratorio se hace a través de la célula del ojo de búho en las lesiones donde hay infiltrados y se puede encontrar este tipo de anormalidades linfocitarias. El tratamiento es una enfermedad autolimitada, afortunadamente, requiere reposo absoluto. Y ese reposo absoluto se relaciona con traumatismos del vaso. Sintomáticamente se puede dar un poco de paracetamol y ibuprofeno, o sea, en dosis ya que ustedes conocen. El antibiótico solamente en las complicaciones pulmonares. No se debe dar aspirina por el síndrome de Reye. Y ustedes saben que el síndrome de Reye es una insuficiencia hepática y encefálica gravísimas, mortales, ¿no? Es un estado de coma que prácticamente el paciente no sale de ese estado, ¿no? Alguna vez corticoide en casos complicados, pero esto lo da el infectólogo a través de hidrocortisona o prednisona en cantidades indicadas también. Entonces el tratamiento es esperando resolución espontánea en 3 a 4 semanas, sintomáticamente, ya hemos dicho que es lo que se desea, antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos, hay reposo absoluto por el riesgo de ruptura esplénica, los corticoides en caso de anemia hemolítica, trombocitopenia persistente, complicaciones neurológicas, y el tratamiento con antivirales como la ciclovir no es efectivo. Y el exantema tras administración de penicilinas puede ser una manifestación cutánea de la misma enfermedad. Entonces, las connotaciones tienen esa relación interesante con los linfomas, los tumores neoplásicos, con anomalías cromosómicas, neumonitis intersticial linfocítica en sujetos inmunodeprimidos, por ejemplo, con linfoproliferación policlonal en SIDA, adenitis y parotiditis en tejidos que contengan el ADN viral del virus de Epstein-Barr, sarcomas, cáncer nasofaringeo y linfoma de Hodgkin. Son tumores que conforman esa relación etiopatogénica aún en evaluación e investigación por las líneas celulares inmortales de linfocitos infectados que ocasiona el virus, ¿no? Y las complicaciones como la ruptura esplénica, hepática, hepatitis, colestasis, hematológicas, anemia hemolítica, trombocitopenia autoinmune, neurológicas, meningitis, meningoencefalitis, el síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente, que también es una complicación neurológica, cardíacas, una pericarditis, miocarditis y pulmonar, neumonitis intersticial. Estas últimas prácticamente son un poco determinadas. Entonces hay que sospechar clínicamente, detección de los anticuerpos heterófilos, otros anticuerpos que hemos mencionado. No es útil y es costoso aislar el virus en portadores asintomáticos. Y el diagnóstico diferencial con citomegalovirus, con toxoplasma, con prima infección por VIH, con virus herpéticos, rubeola, hepatitis virales y fármacos como la fenitoína y la carbamazepina, que pueden dar un síndrome parecido al de la mononucleosis, un síndrome mononucleósido negativo.
que tiene pero las características del proceso, inclusive con fármacos. Esto es más que todo en patología clínica general, y no en chicos, ¿no? Entonces, tenemos un flujograma de idea para saber cómo se puede enfrentar la mononucleosis, ¿no? Y prácticamente el manejo es reposo, analgésicos y observación y determinación serológica como para cualquier enfermedad viral, ¿no? El otro virus que acompaña a estos procesos virales es el citomegalovirus, que es un modelo de infección viral también inaparente y en diversas edades. El citomegalovirus es un virus muy común en todas las edades y afecta a sujetos de sistemas inmunológicos debilitados. Ahí está VIH y otras virosis graves con inmunocompromiso, y al recién nacido si la madre contrae la infección durante el embarazo. Entonces son grupos etarios diferentes con ataque de este virus. En los conceptos iniciales, un autor, Robbie, en 56, lo encontró como enfermedad de inclusión en glándulas salivales y también en procesos diseminados. Beller, en 60, o sea, 4 años después, le aplicó el nombre de citomegalovirus, que igual es cito, célula, megalo, crecimiento. O sea, un virus que produce crecimiento celular. La infección inaparente con un número no determinado del virus, está elevado, es poco. ¿Cómo es la infección inaparente? Esa es una pregunta. La infección neonatal, que se vuelve una parte del complejo de Storch, vertical desde la madre, que contrae la enfermedad y la transfiere a su niño a través de la circulación petoplacentaria. Y también los neonatos, que reciben también la infección vertical desde la madre, en 1 a 5%, y mujeres gestantes hasta 25%. Neonatos de esas madres son 1 a 5% en población, pueden nacer y tener ya el citomegalovirus. Y las mujeres gestantes tener el 25%. O sea, 3 de cada 4 mujeres, 1 de cada 4 mujeres puede tener el proceso viral. El virus también es un virus herpes, es beta herpes viridae, citomegalovirus, herpes virus humano tipo 5, nombre común es citomegalovirus. Tienen la misma característica con una cápside, con icosaedral y la matriz de RNA. El virus tiene una cadena, una hebra doble de ADN, RNA, y en el centro del virus está constituido por estos ácidos ribonucleicos y desoxirribonucleico, y por fuera están la cápside y la relación con el medio, ¿no? Entonces ahí están el genoma viral, su envoltura y las glicoproteínas del virus. Entonces el citomegalovirus está también formada por una estructura de icosaédrica con capsómeros huecos, la parte central densa, que puede no tener una cubierta, y allá están prácticamente las cadenas de los ácidos desoxirribonucleico, y es muy sensible a cambios térmicos, y crece muy bien en un tejido de cultivo que puede ser tejido fibroblástico humano. El virus tiene una patogénesis como primoinfección o infección primaria que se presenta en un sujeto sin experiencia inmunológica previa, que puede ser infectado durante la vida prenatal, perinatal o postnatal.
La forma prenatal o congénita y perinatal es ocasionada por el paso del agente a través de la placenta, y la viremia durante el embarazo puede ser la causa más frecuente de la infección prenatal, o sea, la viremia en la madre. Sin embargo, otra forma más rara sería la hemotransfusión intrauterina de sangre infectada. Las infecciones perinatales posiblemente se ocasionan por contacto con secreciones en el tracto genital, o sea, cuando el niño está naciendo, el chico se agarra, se contrae en el tracto genital de la madre, y la infección postnatal estaría dada por el contacto con saliva, orina, leche materna, lágrimas, semen. Y la ruta exacta de transmisión es desconocida, pero puede ser respiratoria o gastrointestinal. También se ha postulado que el contacto íntimo, la relación íntima, es esencial y parecida o similar al de la mononucleosis infecciosa. Otras fuentes de infección postnatal incluyen transfusiones de sangre, trasplante de órganos, y estas causas iatrogénicas cada vez son mejor estudiadas y mejor reconocidas. La reinfección, la reinfección o activación del virus es el huésped inmunológicamente experimentado que es expuesto nuevamente al agente viral exógeno y entonces a una dosis alta de virus tal vez se causa una respuesta alterada a causa de la sensibilización del sujeto, pero también puede ser que sea una reactivación de un proceso en el sujeto que está inmunológicamente comprometido. Entonces, hay un proceso de reactivación, y también el paciente que ya ha pasado la enfermedad pero que tiene una sensibilidad aumentada puede tener un proceso de reinfección con un agente similar. Y la activación del virus latente, o sea, del virus como reactivación misma, puede ser ocasionada por varios mecanismos fisiológicos o patológicos o iatrogénicos: el embarazo, enfermedades concurrentes debilitantes asociadas con aumento de incidencia de infección por citomegalovirus, administración de medicamentos inmunosupresores podrían reactivar una infección latente. Y se ha encontrado que la infección ocurre en 3% de recién nacidos de madres que son inmunes y seropositivas. Igual, ¿no? El paciente puede tener una infección en esas condiciones. Entonces, la primera infección corresponde a sujetos sin experiencia inmunológica, infectados en la vida prenatal, perinatal, postnatal, los mecanismos viremia, contacto con secreciones. La reinfección, sujeto inmunológicamente experimentado, expuesto a agente viral, o agentes virales con respuesta a la hipersensibilización, con manifestaciones clínicas concurrentes. La activación del virus latente, producida por mecanismo de inmunidad o medicamentos inmunosupresores, embarazo, enfermedades inmunosupresivas. Y la reactivación, activación de una infección por virus latente, es decir, que el virus es quiescente, es ubicuo, se localiza en todas partes y además tiene periodos en los cuales se reactiva. Mecanismos iatrogénicos, corticoides, inmunosupresores, y ese porcentaje de más 3 a 4% de neonatos de madres que ya están inmunizadas, pero que pueden presentar la infección. Ese es el citomegalovirus. Y lo interesante del citomegalovirus es la infección perinatal. El citomegalovirus en el embarazo es
un microorganismo patógeno que ya ha demostrado que puede ser un agente infectante del producto por vía hemática, por, eh, por enfermedad de la madre, que es transferida al feto. Además, es una causa viral más frecuente en anomalías congénitas. Origina una enfermedad leve o asintomática en niños y adultos, pero en niños y adultos, en el recién nacido, es un germen que produce dismorfia y alteraciones graves en el producto, que vamos a ver enseguida. Entonces, igual, también tiene la histopatología, es una histología caracterizada por cuerpos de inclusión, tanto a nivel citoplasmático como nuclear, además de crecimiento celular 3 a 4 veces más las células epiteliales que son 3 a 4 veces más grandes que las células de la misma estirpe que sean vecinas. Hay cuerpo de inclusión nuclear que desplaza al núcleo a la periferia y está rodeado de un halo claro y da el aspecto de ojos de lechuza. Los cuerpos citoplasmáticos son basofílicos y la lesión se localiza en células epiteliales, en riñón, cerebro, glándulas salivales, pulmones, hígado. Y en el cerebro se pueden ver calcificaciones intracraneanas. Puede mostrar calcificaciones subependimarias, inclusive necrosis. Entonces, la patogenia de la infección y expresión del virus puede ser factible, aún a pesar de que existe una adecuada respuesta de anticuerpos. En las formas graves de reactivación hemos visto cómo sucede, y los factores celulares son los más importantes en el control de la infección. En receptores de trasplante, y la exclusión persistente del citomegalovirus sugiere incapacidad del huésped para eliminar completamente al virus, así como incapacidad de reconocer las células que expresen antígenos virales en su superficie. O sea, no reconoce inclusive las respuestas defensivas del organismo y el virus persiste. En cuanto al diagnóstico en citomegalovirus por mujeres embarazadas, tenemos siempre inmunoglobulinas M y G, que tienen inmunoglobulina G en test de avidez, baja avidez, menos de 30%, el paciente está en riesgo, sugiere infección reciente. Entonces habrá que hacer aislamiento en líquido amniótico después de las 7 semanas, o si no, después de las 21 semanas de gestación, habrá que investigar la infección reciente. Cuando es una prueba de baja avidez, significa que el proceso se ha presentado recientemente y seguramente dentro del embarazo. Cuando es de alta avidez, que es una técnica laboratorial, sugiere infección pasada, entonces será vigilado el producto por ecografía simplemente. Entonces hay que establecer si hay inmunoglobulina de avidez, inmunoglobulina M, inmunoglobulina negativas. No hay citomegalovirus. Si están negativas y inmunoglobulina G positiva, infección materna antigua, no se debería hacer más exámenes, solamente ecografías de vigilancia del producto. Entonces, este es un protocolo para investigar a citomegalovirus y, lógicamente, intentar el aislamiento viral, cultivo de tejidos. Todo esto es un procedimiento bastante dificultoso y costoso. Se puede encontrar ya después del nacimiento en saliva, orina, semen, en fin, lactancia, en fin. El diagnóstico serológico siempre es a través de las inmunoglobulinas, y el índice de avidez de inmunoglobulina G, que ya hemos dicho, si es menor, es peligroso porque parece infección reciente. Si es mayor, es una infección antigua antes del embarazo, ¿no? Bueno, eso es en relación a la primera infección materna, su seroconversión, la infección fetal en el líquido amniótico hasta las 21 semanas, a través de amniocentesis, cultivo celular, detección del ADN viral, por reacción en cadena de la polimerasa,
ver si la carga viral es alta, si la carga viral es baja, en sangre fetal, también las inmunoglobulinas, y la enfermedad fetal, que puede ser relacionada en diagnóstico diferencial con enfermedades diversas, pero que también muestra eritroblastosis como una incompatibilidad, trombocitopenia, hepatitis y ecografías fetales seriadas. El citomegalovirus es una infección entonces congénita, puede producir graves trastornos estructurales en el producto según el momento en el cual el paciente se ha infectado, y ocurre en 1 a 3% de todas las manifestaciones a nivel mundial. Hay un cuadro clínico con característico de una sepsis prácticamente neonatal. El niño nace en estas condiciones con hepatosplenomegalia, ictericia, tiene un exantema petequial, o sea, un exantema hemorrágico en la piel, tiene efecto ya de microcefalia, afectación del oído interno, alteraciones motoras, coriorretinitis, una alteración de la retina, microcalcificaciones cerebrales que producen un retardo psicomotor en el producto. Entonces, el cuadro clínico de los niños es retraso de crecimiento, anomalías cerebrales como microcefalia, microcalcificaciones, falla intelectual, anomalías oculares, coriorretinitis, problemas visuales, disfunción hepática, hepatomegalia, insuficiencia hepática, ictericia elevada y esplenomegalia, si se manifiestan como un cuadro completo en el momento del nacimiento. Esto es el complejo de Torch, o han llamado Torch, se llama Storch. La mayoría de las infecciones por citomegalovirus durante el embarazo pueden permanecer asintomáticas. La edad de gestación no tiene ninguna influencia en el riesgo de transmisión del feto. O sea, en cualquier momento se puede el producto infectar. Entonces hay manifestaciones cutáneas como ictericia, petequias y esplenomegalia, que son síntomas muy frecuentes en neonatos. Las secuelas son a largo plazo, con microcefalia, en fin, lo que hemos mencionado. Entonces, esto forma parte del complejo de Storch, y los síntomas y signos son hepatomegalia, microcefalia, retardo del crecimiento intrauterino, ictericia, petequias, anormalidades neurológicas, coriorretinitis. Es decir, es una viremia por un herpes virus, y lógicamente estos procesos, cuando el niño nace, pues nace en muy malas condiciones y habitualmente fallecen, así es que nace con todo, todas las manifestaciones de una viremia, de una sepsis por virus. Y las secuelas neurológicas también están relacionadas con pérdida de la audición, retardo mental y pérdida de la visión. Entonces, el perfil tiene esas características desde la prematurez, todas las manifestaciones de visceromegalia, ictericia, trombocitopenia, alteraciones sanguíneas, neumonía intersticial, gastroenteritis crónica, calcificaciones intracraneanas, microcefalicosis retinitis. Estos pacientes son de alto riesgo, y entonces el desarrollo de los pacientes es bastante dificultoso y bastante dependiente. La morbilidad es alta, entonces dependiente de prácticamente de una serie de controles médicos que son los que se hacen por las condiciones bastante graves en las cuales el niño sufre la agresión por el virus. Entonces, moderadamente puede haber microcefalia, retardo del crecimiento, facies anormal, crecimiento menor, desarrollo del sistema nervioso central, desarrollo más temprano de enfermedades diversas, vías de transmisión perinatal, si es que se presenta como infección perinatal. Ya hemos mencionado todas las alternativas de la enfermedad, pero en un niño que tiene una edad mayor, prácticamente los síntomas son moderados, fiebre, más de un mes, toxoplasmosis, instalación de otros procesos pueden ser intercurrentes, varicela, toxoplasmosis, en fin, enfermedades intercurrentes, pero que son más graves en sus manifestaciones por el inmunocompromiso que tiene el niño. En cambio, el citomegalovirus en adultos que tienen enfermedades intercurrentes como el VIH
son sujetos que sufren enfermedad muy grave y igual. Es una intercurrencia el citomegalovirus que agrava los síndromes de inmunodeficiencia y ocasiona daños inclusive mortales en el paciente, como coinfección con otras inmunodeficiencias, VIH en adultos. Y el diagnóstico del citomegalovirus a través de la serología, cultivo viral, reacción en cadena de polimerasa por ELISA, el ADN, el citomegalovirus, se puede detectar el ADN y la carga viral, y también se puede buscar las retinitis en el fondo de ojo. El tratamiento antiviral se hace con un antiviral, pero habitualmente ese tratamiento nos sirve solamente para la retinitis. Entonces, el tratamiento se hace con estos antivirales que evitan, que no destruyen totalmente al virus, sino que evitan que el virus continúe con la acción deleteria y destructiva de los órganos de la visión. Entonces, se utiliza más que todo como un tratamiento que sirve para detener el proceso de la infección viral que puede avanzar y ocasionar un mayor trastorno de la visión. Entonces, hay diversas dosis pediátricas del medicamento y también para los adultos. Entonces, el citomegalovirus es un proceso común, generalmente menos de 50 CD4 en poblaciones linfocitarias. Estas retinitis pueden ser parte del proceso: gastritis, colitis, cistitis, colecistitis aritiásica, pancreatitis, neumonitis, y enfermedades como la polineuropatía, mielitis, mononeuritis, múltiple neuropatía y encefalitis pueden ser procesos intercurrentes. Y como decíamos, en niños mayores, la fiebre prolongada con viremia constante, ¿no? Entonces, la infección por citomegalovirus es de elevada prevalencia de personas en población general. El virus es un virus, una infección latente que tiene quiesencias, o sea, reactivaciones en casos de inmunosupresión. Presentación clínica muy diversa, desde las colitis, encefalitis, neumonías, retinitis, y esto prácticamente ya en patología clínica es lo que se ve como procesos que producen mayor compromiso infeccioso y sistémico de personas que padecen otras enfermedades inmunodeprimentes, ¿no? Entonces, citomegalovirus y mononucleosis infecciosa están diseminados, y la serología es importante que se conozca, y la patología clínica también, para hacer diagnósticos diferenciales. El tratamiento, saben que todavía ahora en estas circunstancias es escaso. Ustedes han visto que inclusive no hay un tratamiento para los virus que nos están agobiando en estos días, y estos virus tienen ya vigencia de más de 100 años inclusive, y son indudablemente enfermedades infecciosas de diagnóstico diferencial. El tratamiento es bastante restringido, pero en recién nacidos, los que van a dedicarse a obstetricia y ginecología y neonatología, podrán determinar la posibilidad de estas infecciones virales y tratar de frenar los efectos deletéreos que tienen estas infecciones en la infección perinatal principalmente, ¿no? Bueno, entonces, con esto hemos concluido estas enfermedades infecciosas virales. La siguiente vamos a entrar en enfermedades bacterianas de tubo gastrointestinal, y después pasaremos a procesos respiratorios. Muy bien, hemos concluido la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación?
Nada. Hola. Hola. Todo claro, Doc. Hola. ¿Alguna observación, alguna pregunta de estas virosis? No hay nada. Muy bien. Hemos terminado entonces virus y nos iremos ahora un poco a bacterias.